Al cierre con Andrés Mompotes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Al cierre. Les habla Andrés Garibello desde la sala de podcast de El Tiempo. Hoy es 14 de mayo y vamos a hablar de los temas más relevantes de hoy. Por ejemplo, el próximo jueves Leonidas Bustos recibirá muy posiblemente una condena por parte de la comisión de acusación. También vamos a hablar de los servicios que ya no prestará Medimás, los casos de abuso sexual en la iglesia colombiana que hoy reveló El Tiempo y qué va a pasar con las actualizaciones urgentes de la aplicación de WhatsApp. Bienvenidos. La clave de las noticias. En la clave tenemos que se vuelve a agitar el llamado cartel de la toga y el escándalo de supuesto corrupción en la justicia colombiana, en la alta justicia, en las altas cortes. Hoy la comisión de acusación presentó el escrito de acusación contra el ex magistrado Leonidas Bustos. Estamos con Marisol Gómez, editora de Justicia, que nos va a comentar, bueno, cuál ha sido, qué impacto tiene esto, qué se conoce de este escrito de acusación y qué otros magistrados y exfiscales también empiezan a estar enredados en temas de corrupción, en supuestos temas de corrupción, Marisol. Pues buenas tardes, Andrés. Mire, lo primero que hay que decir es que obviamente esto se da en medio de todo el debate que viene de la semana pasada por el retiro de la visa algunos magistrados de las altas cortes y pues justamente hoy la Comisión de Acusaciones de la Cámara no solo hace el escrito de acusación contra Leonidas Bustos, que como usted sabe, Andrés no está en Colombia, él está aparentemente en Canadá, país al que fue a buscar refugio, y también contra el exfiscal, pues hace acusaciones serias, digamos, investigación formal contra el exfiscal Eduardo Montealegre, contra su vicefiscal Perdomo, y adicionalmente por la gran expectativa está puesta en el caso del magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, Eider Patiño, quien fue uno de los 3 magistrados a los que Estados Unidos le retiró la visa y el único de los 3 a los que no se la ha reintegrado. No se la ha reintegrado, pero adicionalmente porque acuérdese usted que fue el único que se pronunció la semana pasada y dijo que la justicia de Colombia no se iba a dejar amilanar, que él ni siquiera iba a hacer gestiones para recuperar esa visa, pero el cuento es que hoy efectivamente pues la comisión de acusación saca algo concreto contra este magistrado Eider Patiño diciendo que tenía aparentemente favoreció a personas con fallos y muy puntualmente a Luis Alfredo Ramos. Andrés, está prácticamente lo que está sugiriendo la comisión de acusación es que hay razones para pensar que el magistrado Patiño favoreció con el fallo a Luis Alfredo Ramos, que como usted sabe terminó pues saliendo bien de la justicia de sus acusaciones de cooperar con paramilitares en Antioquia. Bueno, vamos por partes. Leonidas Bustos, ¿qué dice el escrito de acusación? ¿Por dónde va? No, pues lo de Leonidas Bustos es exactamente lo que se había dicho de tiempo atrás, Andrés, que sí. Efectivamente vendía fallos de la Corte Suprema, muy de la mano con Gustavo Moreno, que acuérdese usted que era el fiscal anticorrupción de la Fiscalía General y que salió, que hoy día está en Estados Unidos. Sí. Bueno, de ahí viene todo este cuento, pero también del caso de Gustavo Moreno se desprende también la inclusión del exfiscal Eduardo Montealegre, a quien en ese momento se le está señalando de haber llevado al fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, que luego metió en lío a muchísimos magistrados de la Corte Suprema, a la Fiscalía. También Ricaurte está. Ricaurte, que también en este momento está en líos con la justicia. Lo que esto significa, Andrés, es que definitivamente hay una crisis grande, que esto puede aumentar la falta de confianza en la justicia, que al fin de cuentas es como el efecto más grave, porque si no confiamos en la justicia y en las altas cortes, en momentos en que además, como usted vio hoy, la presidenta de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, sí. La presidenta de la JEP, Patricia Linares, y la presidenta del Consejo de Estado, pues salieron a decir que iban a seguir fallando con independencia. Sí, bueno, vamos por partes. Eduardo Montealegre, exactamente por qué tiene que responder, porque está siendo investigado, Marisol. Pues exactamente por haber llevado a Gustavo Moreno a la Fiscalía General de la Nación, y con un cargo tan importante como fiscal anticorrupción, cuando terminó siendo el más corrupto de todos los fiscales. Bueno, Marisol, yo creo que sería muy interesante conocer ese análisis que hace usted en esta situación. ¿Cuáles son las salidas de la justicia en este caso? Pues tenemos por un lado unas presiones, supuestas presiones de Estados Unidos con el tema de las visas. Tenemos todo este cartel de la toga que exactamente
hoy se reaviva. ¿Qué podemos hacer? ¿Será que una reforma a la justicia que tampoco floreció en el Congreso, que eso le ha costado mucho a la ministra de Justicia? Bueno, ¿qué análisis podemos tener? ¿Qué escenarios tiene hoy la justicia como para un poco recobrar esa senda que llevaba, ¿no? Pues yo creo que en medio de esta coyuntura, atando el tema de la coyuntura de las visas, de la crisis con varios magistrados que parece que tuvieran, digamos, cuestionamientos muy graves, pues yo creo que lo único que salva a la justicia son fallos, como decían esta mañana las presidentas de 3 importantes cortes, incluyendo a la JEP, fallos independientes, porque por un lado claramente no están para dejarse presionar ni del Congreso ni de otros países, y por supuesto tampoco para dejarse comprar, como ha pasado aparentemente con estas personas que están cuestionadas. Entonces los fallos independientes, y que son lo único que salva a la justicia colombiana, sí. Andrés, porque hasta hace unos años la Corte Suprema era una de las instituciones más respetadas, y salía, yo recuerdo, Andrés, que salía sí. casi siempre de segunda como la de imagen más alta entre las instituciones del Estado, y hoy pues obviamente no es lo mismo. La Corte Suprema, y bueno, no vamos a hablar de la Corte Suprema en pleno porque hay gente muy respetable ahí, pero sí algunos magistrados pues han minado la confianza que el país tenía en la Corte Suprema. Estos escándalos han minado, como usted dice, a las altas esferas de estas, porque antes era un tema de fiscales o jueces de menos grado, pero estos ya son escándalos de altas cortes, y pues de todos modos es una dignidad muy importante en este país ser magistrado de una alta corte. Entonces acuérdese usted que eso tiene mucho que ver. Incluso en el caso de Montealegre, el caso de Leonardo Montealegre, para recordar, es fiscal general de la Nación. Exactamente, el fiscal general de la Nación. De él se hablaba mucho, que tenía muchos amigos en la Corte Suprema de Justicia, entonces que había como una especie de favores mutuos. Ahora, esto tampoco es nuevo, ni es que esté sucediendo por primera vez, pero ahí donde usted menciona la importancia de la reforma a la justicia para que se termine el carrusel de yo te elijo, tú me eliges, o yo elijo a tus amigos y tú eliges a los míos, entre magistrados de las Cortes, Fiscalía e incluso a organismos más allá de la Fiscalía también. Tenemos que mencionar también Procuraduría, y también tenemos que meter ahí la Contraloría, que es un organismo de control, pero todos terminan siendo organismos netamente políticos, poco técnicos, y lo peor, ya con escándalos de corrupción. Antes era el tema del favoritismo y el yo te ayudo, tú me ayudas, ahora le añaden ellos mismos el tema de corrupción. Difícil que pase una reforma a la justicia, eso también es... que incluso pues puede tender a quitar todos estos vicios de puerta giratoria, de la judicatura que están cuestionada. Bueno, yo creo que ahí la justicia se debe trabajar a fondo, pero bueno, ese es el análisis que usted hace, y bueno, le vamos a seguir el paso, Marisol, a este importante caso, a ver qué pasa con estos magistrados. Sé que Leonidas Bustos se sabe algo el jueves de decisiones, ¿no? El jueves se conocería alguna decisión con relación a Leonidas Bustos. Sí, lo grave con él, Andrés, es que no está en el país. Acuérdese usted que no es el único personaje que ha salido de Colombia en medio de investigaciones, pero que le dan el beneficio de la libertad porque se supone que no son peligrosos para la sociedad, sí. Terminan aprovechando esta circunstancia para salir del país, claro. Y es exactamente el caso de este magistrado, que ahora no sabemos si va a volver a Colombia para responder por las acusaciones tan graves que le hacen. Bueno, Marisol, muchas gracias por este análisis. Lo más leído en eltiempo.com. En lo más leído está el drama que viven los millones de afiliados a Medimás, que hoy está EPS, que reemplazó la otrora Café Salud, aseguró que pues ya no puede prestar todos los servicios que tiene que prestar. Estamos con Ronnie Suárez, de la sección Salud del Tiempo, que nos va a comentar exactamente Medimás qué dijo, qué mensaje hay que darle a los afiliados a este EPS, qué servicios ya no pueden acceder. Pues Andrés, si hace unas semanas el llamado de las autoridades era de tranquilidad y de calma porque se iban a garantizar los servicios, esta semana al parecer pues va en contravía de lo que han dicho, por ejemplo, el ministro de Salud y el superintendente, porque efectivamente ya se comienzan a sentir con muchas más fuerzas, digamos los resultados de las decisiones administrativas recientes. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Que hoy Medimás confirmó que el cierre de
muchos servicios en el país. En este momento no han logrado precisar cuáles son los contratos de su red que se han caído, pero lo cierto es que eso va en coincidencia con todo lo que han denunciado en los últimos días los usuarios. Se sabe que Bogotá y Bucaramanga son algunas de las ciudades más afectadas por ese cierre de servicios, y eso tiene que ver especialmente con las personas que están afiliadas al régimen contributivo, es decir, a los trabajadores. Bueno, Ronnie, pero digamos, para darle un poco de información a los afiliados, tenemos algunas pistas, de pronto son temas, no sé, de tratamientos, por ejemplo, que de pronto gente que tiene enfermedades crónicas se le está afectando, o que se sabe un poco de los servicios, como para dar unas pistas de este tema. Mire, en concreto, consulta externa, ¿cierto? Que eso es, digamos, directamente lo que se refiere a pacientes, pero se sabe que esta afectación puede ser a lo largo de todas las especialidades, y entre más específicas, pues mucho más pueden ser, porque son los primeros servicios que se ven afectados. Digamos, para los que están escuchando este podcast, consulta externa, por ejemplo, ¿qué es? Es por ejemplo, cuando se acude al médico, digamos, no por urgencia, ¿cierto? Consulta externa es distinto a la consulta prioritaria, sino cuando se accede al médico general y a esa primera fase de especialistas que vienen ahí remitidos. Para los especialistas, puede haber que hoy Medimás ya no esté prestando a todos los especialistas que tiene en su portafolio. Claro, no está garantizando la totalidad de su red. En este momento tiene 1.700 contratos a lo largo del país. Muchos de ellos, como le digo, en este momento no se ha precisado exactamente cuántos son, no se pueden prestar porque simplemente no se les ha pagado, y muchos también, hay que decirlo, IPS o empresas o instituciones prestadoras dicen, pues yo no contrato con Medimás porque no tengo certeza de que me vayan a pagar. Entonces piden un pago por anticipado, pues que no es viable en este momento dada la coyuntura. Ronnie, ¿cómo hace? El ministro habla de pronto un traspaso de afiliados a otras EPS. Hay algunas EPS incluso que se ofrecieron a recibir algunos de ellos, las otras dos, están, no sé, Sanitas, etcétera. ¿Qué ha pasado con eso? O sea, esto se puede demorar mucho. Eso está básicamente congelado porque al hacer uso de su derecho de reposición, o mejor, de su apelación, Medimás envió el proceso al Consejo de Estado, y en ese momento estamos pendientes de una decisión de fondo que podría tardar o 2 o 3 semanas más. Mientras tanto, no se puede avanzar en el proceso de traslado a otras EPS que había dado, o que había ordenado, mejor, el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Para entender un poco este proceso, es exactamente así un resumen del caso. O sea, ¿qué es lo que pasó con Medimás, Ron? Pues el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordena a la Superintendencia de Salud y al Ministerio trasladar los 3,8 millones de usuarios de Medimás a otras EPS, ¿cierto? Diciendo que en ningún momento esta EPS ha garantizado, pues digamos, una correcta prestación de sus servicios. En teoría eso pues es un golpe duro para la EPS, pero también al sistema de salud, pues que nos tiene que demostrar en ese momento cómo va a manejar el traslado de una de las mayores poblaciones de afiliados, la segunda mayor población de afiliados. 4 millones, ¿no? 3,8 millones de afiliados, solo por debajo de la 9 EPS. Ok. Bueno, muchas gracias, Ronnie. Esperemos que esto se solucione pronto, que no tenga más problemas esta EPS. Y bueno, estamos atentos de toda la información que tiene la sección salud para todos los usuarios del tiempo.com. Y aquí estaremos también contando los pormenores de esos cierres, que la gente sí necesita esa información puntual, y estaremos aquí para resolver esa duda. Bueno, muchas gracias, Ron. Escucha los podcasts del Tiempo también en Spotify. La cifra del día. La cifra nos la da hoy un gran especial, un muy importante especial que hizo la redacción del Tiempo sobre los abusos sexuales en la iglesia colombiana. Estamos con Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa, y que en sus piezas hablaba sobre 57 casos que tiene la Fiscalía en este momento sobre abusos sexuales, al parecer cometidos por sacerdotes o religiosos católicos. Marta, cuéntenos qué revelaciones tiene este especial, que en este momento lo pueden consultar en eltiempo.com.
Andrés, pues mire, 57 son los casos que tiene la Fiscalía, pero el periódico El Tiempo, que ha venido investigando este caso desde hace más de un año, puede decir con tranquilidad que son muchos más, y la Iglesia lo sabe. En una entrevista exclusiva que tuvimos en este especial con el cardenal Rubén Salazar, él mismo admite que pueden ser más de 100, pero por la evidencia que el periódico El Tiempo tiene, estamos en condiciones para decir que Colombia no va a ser la excepción en el tema de los escándalos sexuales de los sacerdotes de la Iglesia Católica. Bueno, Marta, exactamente cuál es la respuesta de la Iglesia entre todo eso. ¿Qué dice el cardenal Salazar sobre todos estos casos que tiene? Mire, el cardenal lo primero que dice es que admite que la Iglesia Católica está rezagada en el tema de la investigación frente a otras iglesias que ya han llevado incluso a la cárcel a connotados miembros del clero. Dice que tienen que tener unos investigadores especiales, y lo entendemos, y también un presupuesto, y que cada arzobispado está asumiendo los casos que le están llegando. Pero también da un parte de tranquilidad en el hecho de que se están dando a conocer como ciertos patrones para seguir, para proteger a los niños. O sea, si bien se va a reconstruir la dolorosa historia de la Iglesia Católica en las últimas décadas, lo más importante y una de las prioridades, o igual de importante, es el hecho de que se están sacando unos protocolos para proteger a posibles víctimas de este tipo de abuso sexual. Y lo que fue muy claro, y se lo preguntó El Tiempo, es que si ellos habían exigido en el caso del proceso de proceso de paz con las FARC, verdad, justicia y reparación, que si lo mismo le iban a garantizar al país en el caso de los abusos, y nos dijo que sí. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, Marta, en las piezas periodísticas en este especial, vemos, por ejemplo, uno de Bogotá, un párroco, un sacerdote de la reconocida 20 de julio, la iglesia 20 de julio, que bueno, pero andan ahí campantes, dando misa, un poco, ¿no es contradictorio lo que dice el cardenal? ¿Ustedes qué detectaron en la investigación? Mire, lo que nosotros detectamos es apatía por parte de algunos miembros de la Iglesia que creen que todavía no ha pasado nada, pero estamos a 10 días de que el Papa emitiera una bula en donde advertía que quien conocía un delito sexual y lo ocultaba era igual de cómplice al que lo había cometido. Entonces el propio cardenal admite que todavía falta conciencia por parte de algunos miembros de la Iglesia Católica de que aquí en Colombia también sucedió, lo que tiene escandalizado al Vaticano, lo que tiene escandalizado a iglesias como la alemana, como la canadiense, como la estadounidense, en donde han tenido que pagar incluso indemnizaciones de $2 millones por cabeza por casos de abuso de más de 2 décadas. Sí. Entonces yo lo que creo que hasta ahora la Iglesia Católica colombiana está despertando a lo que realmente sucedió con algunos de sus sacerdotes, porque eso sí tenemos que ser muy claros. Estamos hablando de cerca de 8,000 sacerdotes en Colombia, y que quienes están salpicados por este tipo de delitos, porque esos son, puede ser 200 o un poco más. Sí. Bueno, Marta, y digamos, estas personas tienen el tribunal eclesiástico que también los juzga. Esto es también cómo funciona, digamos, cuando un cura es detectado en estos delitos. ¿Se va a la justicia ordinaria inmediatamente, o también la iglesia tiene sus tribunales eclesiásticos donde también los juzgan de alguna manera? Mire, eso es muy importante, esa pregunta, porque antes solamente se quedaba en el derecho canónico. Ese derecho canónico no tenía dientes para enfrentar este tipo de escándalos. Ya han empezado a incorporar algunos mecanismos. Empezamos con Juan Pablo II, pero el gran salto lo dio Benedicto XVI, en donde ya se habla de abuso y se habla de retiro de sacerdotes y se habla de denuncia penal. Pero esas investigaciones, como lo está haciendo la Fiscalía de Colombia, pueden ir de manera paralela. Igual las demandas civiles para exigirle al responsable e incluso a la Iglesia de manera solidaria, que también responde económicamente por las lesiones. Entonces esto ya se ha modernizado y se llevan de manera paralela tanto las investigaciones eclesiales como las investigaciones penales. Bueno, Marta, muchas gracias. De todos modos, a nuestros oyentes pueden ver y leer, enterarse en este especial que está en eltiempo.com, y en las redes sociales está distribuido todo este especial. Muchas gracias, Marta, por este análisis. Ahora escucha los podcasts del Tiempo también en iTunes. Lo que viene para su información.
En lo que viene es qué va a pasar con la aplicación WhatsApp. En las últimas horas, esta aplicación le dijo a todos los millones de usuarios que tenían que actualizar su aplicación por fallos de seguridad. Estamos con Ana María Velázquez de la sección tecnología y una de las expertas en seguridad informática acá en El Tiempo, que hace muchos temas al respecto, que nos va a explicar qué fue lo que pasó y qué viene para esta aplicación después de este fallo de seguridad, Ana. Pues Andrés, básicamente se trató de una vulnerabilidad que permitió que cibercriminales pudieran instalar un malware o un programa espía para acceder a todos los datos de los usuarios de WhatsApp. Es decir, al instalar este malware o este programa espía, el cibercriminal o ese tercero podía tomar el control total de la aplicación y ver sus mensajes, sus fotos, sus videos, las notas de voz, absolutamente toda la información que se comparte por medio de este servicio de mensajería. María, pero ¿cómo puede suceder en una aplicación que la tiene dueño Facebook? Bueno, una aplicación de las más importantes del mundo con millones. ¿Cómo puede suceder que alguien, una persona haga esto, no? Bueno, la forma como se propagó este ataque fue a través, al parecer, de un programa espía que se llama Pegasus, que es una herramienta desarrollada por una compañía israelí que se llama NSO Group y que es usada básicamente por gobiernos para tareas de espionaje. La forma como como se propagó esto es a través de esta vulnerabilidad, este fallo o este hueco que tiene WhatsApp, que hay que aclarar que ya está arreglado. Pero a través de esta vulnerabilidad se podía hacer lo que se conoce como una llamada silenciosa, que es básicamente que el malware pues aprovecha este error y los cibercriminales pueden realizar esta llamada silenciosa que se va a contestar automáticamente. La persona no va a recibir ninguna notificación de la llamada, no va a ver el mensaje de llamada entrante ni ninguna alerta. Se contesta sin que se dé cuenta y ahí es cuando se instala el malware. Esa es la forma en que funciona. ¿Cómo de usuario sé que si estoy afectado con eso? ¿Se puede saber? Desafortunadamente no hay forma de saberlo. Lo único, la recomendación principal en este momento es que los usuarios pues actualicen la aplicación, verifiquen en su tienda de App Store o de Google Play, ya sea Android o iOS, porque ambos sistemas operativos pues están afectados. Verifiquen su última actualización y la descarguen y es la única forma de evitar cualquier riesgo a futuro. Bueno, Ana María, ¿este es el primer fallo de WhatsApp o ya WhatsApp ha generado otros fallos en los últimos meses? Este es el primer fallo que se conoce de esta magnitud, porque WhatsApp es conocido por contar con un sistema de encriptado de punta a punta que permite que se garantice la seguridad de los mensajes, pero nunca se había conocido un ataque como estos en el que se pudiera a través de un malware externo acceder a toda la información. Entonces realmente este sería el primero de una magnitud como estas. O sea, ¿las personas que hicieron esto tienen información o ya se les borró a ellos? ¿O qué pasó con nuestros datos? No, claro, si ellos pudieron acceder a esa información, la pueden tener, la pudieron almacenar y no hay forma de que sepamos si ya la borraron o si la tienen. WhatsApp no ha dado información de cuántos usuarios se pudieron ver afectados ni quiénes se pudieron ver afectados. O sea, en este momento no hay forma de saber si alguno de nosotros pudo resultar afectado. Bueno, Ana María, muchas gracias. Bueno, vamos a seguirle el paso a esta importante noticia. Muchas gracias. Y hasta aquí otro episodio de Al Cierre. Mañana los esperamos con más información y con más análisis de este espacio de la Casa Editorial del Tiempo. Muchas gracias. Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com/podcast.